Estación Reddit. Descubrí que mi madre tiene una segunda familia y no sé cómo lidiar con eso. Cuando recibí el coche de mi madre, mi vida parecía normal, como siempre había sido. Era una tarde cualquiera y solo iba a resolver algo simple. Tomé el coche prestado, como ya lo había hecho varias veces antes, sin imaginar que ese simple gesto cambiaría completamente mi visión sobre todo. Al encontrar la notificación con el nombre Marido Corazón Rojo, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi padre nunca había sido cariñoso de esa manera con ella, y la primera cosa que pensé fue que algo estaba mal. Puede parecer un pensamiento exagerado, pero algo dentro de mí me decía que era más que un simple mensaje cariñoso. Al abrir la conversación, la sensación de desconfianza solo aumentó. Las palabras eran de alguien que se refería a mi madre como esposa, y los mensajes daban a entender que eran un matrimonio y vivían juntos, algo que, por supuesto, no tenía sentido. Esto me afectó profundamente. No sabía qué pensar. ¿Te imaginas tú, con 24 años, teniendo una vida hasta entonces estable, de repente encontrando un secreto tan enorme e impactante? El choque era real. El vacío, la incredulidad y el miedo comenzaron a formarse dentro de mí, y en ese momento supe que necesitaba conocer la verdad, costara lo que costara. La duda que me consumía era si aquello era solo una traición o si mi madre estaba viviendo una mentira mucho más grande. Recordaba diversas veces en las que decía que estaba de viaje por trabajo, pero nunca tenía sentido. Siempre parecía tan distante, como si fuera una excusa para alejarse, pero nunca cuestioné de forma más profunda. Sin embargo, ahora todo encajaba. Los viajes misteriosos, los fines de semana que desaparecía sin explicación, las llamadas que recibía por la noche. Era como si, de repente, todo estuviera claro como el cristal. Me sentía completamente perdido. ¿Cómo podía mi madre, la mujer a la que siempre admiré y respeté, haber vivido una mentira tan grande? No lograba comprender. La idea de que mi madre tenía otra vida, otra familia, me dejaba avergonzado y en shock. Me veía reviviendo momentos de mi infancia, intentando encontrar señales que, en mi visión ahora, estaban allí todo el tiempo, pero nunca había notado. Esto me torturaba aún más. El hecho de haber encontrado ese celular fue un golpe tan grande, porque parecía que el destino me había obligado a enfrentar una realidad que nunca imaginé. ¿Cómo podía alguien tan cercano a mí vivir esa mentira tan bien escondida? Después de días de angustia y confusión, decidí que no podía seguir cargando con esa información. Necesitaba saber la verdad. Mi corazón estaba pesado, mi estómago se retorcía y mi mente giraba a 1000 por hora. En el fondo, sabía que el enfrentamiento sería doloroso, pero también sabía que no podía vivir con esa mentira. Decidí que era hora de hablar con mi madre. Recuerdo claramente el momento en que entré en su habitación. Mi corazón latía con fuerza, mis manos estaban sudorosas y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Hablé sobre los mensajes que encontré y le pregunté directamente si estaba teniendo un affair. Mi madre intentó negar. Hizo lo que cualquier persona haría al intentar ocultar algo tan grave. Me dijo que estaba viendo cosas, que quizás estaba exagerando, pero yo ya lo sabía. La verdad estaba allí, frente a mí, y no pude seguir ignorándola. Cuando me di cuenta de que no podía negarlo, la fachada de mi madre se desmoronó. Fue como si finalmente se liberara del peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Comenzó a llorar y a confesarlo todo. Me quedé allí, sin palabras, escuchando una historia que jamás imaginé oír de mi propia madre. Mi madre comenzó a contarme sobre el otro hombre, el otro marido, el otro hijo y una vida que nunca supe que existía. Me dijo que se había enamorado de él hace años, cuando aún estaba casada con mi padre, y que, a pesar de todo este tiempo, no pudo elegir entre las dos familias. Al escuchar eso, me sentí como si estuviera viviendo una pesadilla. Ella me explicó que, para mantener el matrimonio con mi padre y la convivencia con nuestra familia, había mantenido la relación paralela en secreto. Hablaba del otro marido como si fuera una parte importante de su vida, pero también enfatizaba que, de cierta forma, aún amaba a mi padre. Su confesión me dejó una sensación de vacío absoluto.
¿Cómo podría lidiar con esto? ¿Cómo podría ver a mi madre con otros ojos después de todo esto? Sus palabras me hacían sentir rabia, tristeza e incluso vergüenza. Me imploró que no le contara a nadie, especialmente a mi padre. Sabía que, si yo hablaba, todo estaría destruido. Entendía su pedido, pero, al mismo tiempo, sentía que no podía dejar que esto continuara. Después de la conversación con mi madre, me vi atrapado en un laberinto emocional. La verdad, por más dolorosa que fuera, ahora estaba en mis manos. Yo sabía que la única forma de resolver aquello sería enfrentar las consecuencias, pero las dudas me atormentaban. ¿Cómo podría destruir la vida de mi padre? Él no merecía eso. Era el hombre que había confiado en mi madre durante 30 años, el hombre que creía tener una familia estable, como cualquier persona desearía tener. Sabía que, al contar la verdad, todo lo que él creía se desmoronaría. Eso me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi propio padre. Pero, por otro lado, mi conciencia no me permitiría quedarme en silencio. No podría ser cómplice de una mentira tan monstruosa. La idea de cargar con este secreto sola me parecía insoportable. Pero, por otro lado, contar la verdad significaba herir profundamente a las personas que más amaba. Era una elección imposible, y me sentía atrapado, sin saber cuál era el camino correcto a seguir. La mayor duda que me consumía era, ¿debo contar la verdad y destruirlo todo, o debo mantener el secreto y vivir con la culpa? La mentira de mi madre afectaba a todos a mi alrededor, y sabía que, al revelar la verdad, habría consecuencias enormes. ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Cómo reaccionaría mi padre? Y, peor aún, ¿qué haría mi hermano? Él también podría ser destruido por la verdad, al igual que yo. Por un lado, no quería ser el responsable de todo ese dolor, pero, por otro, sentía que mantener el secreto era ser cómplice de una vida de mentiras. La decisión no era sencilla. Me sentía dividido, como si el peso de la elección me aplastara. Si contaba, mi madre quedaría arrasada, mi familia se vería desgarrada, pero, si no contaba, sería como si formara parte de esta farsa. Y me preguntaba, ¿acaso mi madre nunca se sintió culpable por todo esto? Ella vivía una mentira, pero ¿cuánto realmente le dolía engañar a todos a su alrededor? Estas preguntas resonaban en mi mente, pero ninguna respuesta parecía tener sentido. La verdad era que todo lo que creía sobre mi familia se desmoronó. La sensación de traición no provenía solo de mi madre, sino de toda la situación. ¿Cómo pude ser tan ciego todo este tiempo? ¿Cómo pude ver a mi madre, una mujer tan cercana, y nunca notar las pequeñas mentiras y las señales de que llevaba una vida doble? Me sentía traicionado, pero, al mismo tiempo, estaba completamente perdido. ¿Qué era real? ¿Qué era verdad? Toda mi percepción de seguridad, de un hogar tranquilo y amoroso, se había destruido. Y, a medida que procesaba esto, el dolor solo aumentaba. La sensación de inseguridad y desconfianza se apoderaba de mí, y todo lo que parecía sólido hasta ese momento se deshacía. Me preguntaba, ¿qué más no sabía sobre mi madre? ¿Y sobre mi familia? ¿Había más secretos, más mentiras que aún no había descubierto? La idea de que pudiera haber otras cosas ocultas, cosas que nunca imaginaría, me dejaba en un estado constante de angustia. Después de nuestra conversación, mi madre suplicó que no revelara nada a mi padre. Estaba desesperada, y el miedo en sus ojos era evidente. Me dijo que no sabía qué haría si la verdad salía a la luz. Parecía perder la fuerza, como si toda su vida se desmoronara ante ella. Al mismo tiempo, me di cuenta de que todavía amaba a mi padre, aunque estaba dividida entre él y el otro hombre. Esta confesión me dejó aún más confundido. Me pidió disculpas, dijo que estaba arrepentida y que jamás imaginó que la situación llegaría a este punto. Pero la duda que persistía era si realmente se arrepentía o solo intentaba salvarse a sí misma. Quería creer en ella, pero no sabía si podía confiar. ¿Cómo sería nuestra vida de ahí en adelante? ¿Podría seguir viviendo con mi madre, sabiendo todo lo que había hecho? Quería creer que haría lo correcto, pero la realidad era que ella estaba quebrada, y yo también.
Tópico 9. ¿La posibilidad de perdón? ¿Puede mi familia superar esto? Tras pensar mucho sobre todo, comencé a preguntarme si realmente habría posibilidad de perdón. ¿Tenía mi madre aún una oportunidad de redimirse? ¿Sería capaz mi padre de perdonarla si supiera la verdad? Y, más importante aún, ¿podría mi familia reconstruir lo que se había roto? El perdón parecía una tarea imposible, dada la gravedad de la traición, pero el amor familiar aún existía, y eso me hacía cuestionar si sería posible reconstruir. Sabía que, con el tiempo, las cicatrices podrían sanar, pero, ¿qué quedaría de nuestra familia? El dolor era grande, pero también era importante preguntarse, ¿qué sería de nosotros de aquí en adelante? Al final, la elección estaba en mis manos. La verdad estaba expuesta, y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Sabía que la decisión sería difícil y que no habría retorno. Cualquiera que fuera el camino que tomara, mi vida y la de todos los involucrados cambiarían para siempre. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!